yendo al libro de los Salmos. Ya había dicho el Salmo 135. Y vamos a empezar a estudiarlo. Yo como título de esta enseñanza le he puesto alabanza a Dios, porque es muy importante la alabanza que tú y yo levantamos a nuestro Dios. Y voy a darle lectura al versículo 1 que dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Primeramente tenemos que recordar en la clasificación de la Biblia en que entra el libro de los Salmos, en que entran, ya lo habíamos visto en nuestro método inductivo. Entonces vamos a interpretarlo de diferentes maneras. Y también uno de los autores, en su mayoría, del libro de los Salmos, pues fue el rey David. Entonces es muy importante cómo los salmos son de bendición para nuestras vidas. Por lo general nos pueden enseñar alabanzas, oraciones, incluso algunas profecías podemos encontrar en el libro de los Salmos. Pero en este primer versículo, el versículo 1, algo que encontramos muy común en estos dos renglones es la alabanza. Y algo yo estuve buscando en el diccionario, y alabanza yo encontré que es decir cosas favorables de alguien, resaltando las cualidades y los métodos. Y algo también que encontramos es de que no todos van a alabar el nombre de Jehová. En el versículo 1 al final nos dice: alabadle siervos de Jehová. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado que alguien es siervo de alguien, o hemos leído las Sagradas Escrituras como a veces se presentan como siervos? Y la palabra siervo significa entregado al servicio de alguien. Entonces, amados hermanos, tú y yo, si somos hijos de Dios, también debemos ser siervos de Dios, siervos de Jehová. Debemos ser entregados a su palabra, entregados a Él, entregados a su nombre, a sus escrituras. Y si tú y yo somos entregados, debemos de cumplir lo que dice su palabra. Y en este Salmos dice que debemos de alabarle. En el versículo 2, igual estos tres primeros versículos que vamos a ver, algo muy importante y algo que es muy que está presente es la alabanza. Entonces en el versículo 2 dice: los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa, que dice en la casa de nuestro Dios. Entonces ahora ya encontramos una condición más, que debemos estar reunidos, amados hermanos, en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Dios. Y es muy importante, sabemos de que por la situación que ha estado pasando el mundo, la pandemia, problemas sociales, económicos, muchas iglesias no se han podido reunir, incluso muchos hermanos han dejado de congregarse. Pero algo muy importante que nos dice este Salmos es de que debemos de alabar. ¿Pero quiénes? Los que están en la casa de Jehová, los que están en la casa, en los atrios de nuestro Dios. Y eso es muy importante, debemos venir. Quizás muchos se preguntan: bueno, pero ¿por qué vengo a la iglesia si lo puedo ver en la transmisión? ¿Por qué estoy en la iglesia si en mi casa puedo leer las Sagradas Escrituras, si en mi casa puedo buscar a Dios? También es bueno que en nuestra casa busquemos a Dios, pero es mucho más importante que nos reunamos como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de nuestro Dios aquí en su santo templo, un templo destinado para su alabanza, un templo destinado para buscar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Misael en servicios anteriores decía que la transmisión ahí siempre va a estar, la transmisión va a estar, pero para aquellos hermanos que por circunstancias muy fuertes no puedan estar, problemas de salud, etcétera, pero los que en verdad podamos estar aquí en su santo templo, alabar, glorificar su nombre para aprender de su palabra, pues es bueno que nos esforcemos, amados hermanos, porque Dios pues nos va a tener una recompensa. Dios nos va a tener algo preparado para cada uno de nosotros. Si ve nuestro esfuerzo, si ve nuestra convicción, si ve nuestra esperanza que está puesta en Él, pues Él va a obrar en nuestras vidas. Entonces, algo que encontramos hasta ahorita en estos dos versículos es importante: la alabanza. En el versículo 3, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Entonces yo te decía que al principio la alabanza es decir cosas favorables de alguien por sus cualidades o también por sus méritos. Y algo que podemos encontrar ahorita en el versículo 3 es una cualidad de Dios, una cualidad de Jehová.
que Él es bueno. Entonces, ya tenemos un motivo por el cual, amados hermanos, debemos alabar a Dios. Si lo vemos por sus cualidades, ya tenemos un motivo porque Él es bueno. Pero si lo vemos en nuestro ámbito, si lo pasamos a nosotros, tenemos ya más motivos. Uno, lo debemos de alabar porque somos sus siervos y porque estamos en la casa de nuestro Dios. Entonces, es algo muy importante, y aquí el salmista escribía y resaltaba esto que tú y yo debemos hacer, que tú y yo debemos cumplir. Y en el versículo 3 voy a terminar, dice: cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Si te das cuenta, amados hermanos, y lo veíamos en versículos anteriores, primero iniciaba con las cualidades o con los requisitos que tú y yo, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos tener. ¿Por qué debemos de alabarle? Si tú me preguntas, bueno, Juanito, ¿por qué debo de alabar a Dios? ¿Por qué no alabo a otra cosa? ¿Por qué no alabo, no sé, yo mismo? Pues aquí está una, porque tú, si estás aquí, estás demostrando que eres un siervo de Dios. Si estás aquí, estás demostrando que eres un siervo de Jehová. Si tú dispones en tu corazón conectarte a nuestras transmisiones, estás demostrando que eres un siervo de Dios. Si tú pones en tu corazón el orar, el aprender de la palabra, el ponerla en práctica, estás demostrando que eres un siervo de Jehová, que eres un siervo de Dios. Y que dice su palabra que debemos reunirnos, y aún más si estás aquí presente de manera presencial en cualquier iglesia a la que te encuentres, o en cualquier iglesia o cualquier transmisión que estés, estás demostrando que somos siervos de Jehová, estás demostrando que tú tienes una convicción, que tú tienes una esperanza. ¿Y cuál es ahora nuestra obligación? Pues va a ser alabar a Dios, hermanos, va a ser alabar su nombre. Y ahora sí te puedo decir por qué. Porque Él es bueno, porque sus misericordias se van renovando cada mañana en nuestras vidas, porque yo estoy confiado de que el Señor Jesucristo, si es bueno, Él nos ha permitido poder estar hasta este instante del año, porque Él nos ha permitido, quizás ante la situación de la pandemia, ante la situación de enfermedades, quizás si muchos hermanos se han enfermado, muchos hermanos les ha dado la enfermedad del COVID o cualquier otra enfermedad, pero sus misericordias han sido grandes, amados hermanos, con cada uno de nosotros. Sus misericordias han sido buenas con cada uno de nosotros. Quizás en tu vida personal, en tu vida diaria, tú has fallado a Dios, pero al leer su palabra, al leer sus escrituras, al tener un día más de vida, puedes ver su amor, puedes ver su misericordia reflejada en ti. Y es una razón por la cual tú y yo debemos de alabar su nombre. Es una razón por la cual tú y yo debemos glorificarlo, debemos exaltarlo. Y en el versículo 4 ya vamos a hacer un poco de historia. Yo sé que tú conoces la historia del pueblo de Israel, conoces sus orígenes. Con los jóvenes estuvimos viendo el libro de Hebreos. Bueno, estamos viendo el libro de Hebreos, entonces estamos viendo parte de la historia de los patriarcas, de Jacob, de Moisés, de Abraham. Y entonces en el versículo 4 nos da algo muy importante que dice: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Entonces el Señor Jesucristo ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Jehová ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Y acá nos dice: porque Jehová ha escogido a Jacob. Si tú conoces la historia de Jacob, cuando se le fue dicho a su madre que en su vientre tendría 2 naciones, ¿quién nació primero, Jacob o Esaú? Esaú. Y Jacob salió después, agarrado el calcañar, ¿no? Entonces, ya conociendo la historia, vamos a ver cómo, bueno, ya esta te queda de tarea en tu casa, conoces la historia, cómo a lo largo de la vida de Jacob vinieron problemas, vinieron necesidades, vinieron aflicciones, pero algo muy importante es que Dios jamás lo dejó. Dios ya tenía algo preparado para él, porque Él lo había escogido. Entonces, amado hermano, ustedes, los que nos están viendo a través de la transmisión, Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Aunque lo veamos difícil, aunque lo veamos complicado, aunque sintamos de que todo se nos venga encima,
Dios tiene ya algo marcado para cada uno de nosotros, pero ¿qué debemos de hacer? Cumplir su palabra. Y yo aquí principalmente te estoy diciendo un poquito de lo que dice su palabra que debemos de hacer. Yo te estoy diciendo hay que alabar el nombre de Dios, pero también su palabra dice que si lo alabamos hay que glorificarlo, hay que buscarlo, hay que orar, hay que ayudar a cada uno de nuestro prójimo. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas cosas también que nosotros, si no tenemos claro lo que Dios, lo que Jehová tiene para cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, pues lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, porque Él nos ha escogido, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y si a veces pasamos por situaciones difíciles, complicadas, acerquémonos a Él, Él será nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro refugio, y pues en Él encontramos algo muy importante, que su misericordia se renueva cada mañana en nuestras vidas. Y en el versículo 5 es algo, vamos a estar en el versículo 5, dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de los depósitos los vientos. Y hasta ahí, hasta el versículo 7. Desde el versículo 5, amado hermano, podemos encontrar una de las grandes cualidades que tiene Jehová. Acá dice: porque Jehová es grande y el Señor nuestro Dios mayor que todos los dioses. Si lo ponemos en este contexto, en ese tiempo, cuando estaba el rey David, cuando estaban los reyes y anteriormente los jueces, cuando estaban los patriarcas, había muchos pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, los moabitas. Había una gran variedad de pueblos y cada pueblo tenía un dios, cada pueblo tenía muchos dioses. Unos los adoraban quizás para la cosecha y hacían sacrificios para estos dioses, pero algo que resalta aquí el salmista es de que Dios es más grande que todos los dioses. Y si lo pasamos a este tiempo, incluso todavía en este tiempo hay muchos dioses. Y nos ponemos a investigar, nada más en Latinoamérica pues hay varios dioses, en otras regiones hay otros dioses a los que les dan diferentes nombres y siguen alabando, ¿no? Entonces, pero algo que recalca y que quiero que nos quede muy claro, amados hermanos, es de que Dios es mayor que todos, es que Dios es mayor que todos los dioses que estén y que pues más adelante quizás unos van a crear, ¿no? Va a ser mayor que todas las cosas. Y si Él es mayor que todas las cosas, también tenemos otra cualidad que es única de Él, que Él es, acá en el versículo 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Él es omnipotente. Anteriormente, con Misael y con los jóvenes, veíamos esas cualidades que tiene Dios, que tiene Jehová. Sabemos de que Jehová, Dios, el Espíritu Santo son uno mismo. Entonces, estas cualidades que podemos hasta ahorita encontrar en el versículo 6 es que es omnipotente. ¿Por qué? Porque todo lo que Él quiere lo hace. Y nos da unos ejemplos, dice que en los mares y en todos los abismos, que Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Entonces, yo cuando estaba estudiando este Salmos y me ponía a investigar cómo se forman las nubes, cómo se hacen los relámpagos, es sorprendente si lo vemos de una manera ya más científica, ya de una manera explicada, cómo los átomos empiezan a chocar, cómo se hacen los puntos de ebullición del agua. Pero Dios tenía todo planeado, Dios tenía ya todo planeado en orden y Él lo hizo como Él quería. Y me da en verdad ánimo para seguir adelante. Esto me anima a seguir adelante porque hasta incluso en la inclinación de la tierra, Misael antes nos decía, ¿no? De que si está un poco más inclinada es imposible que haya tierra, si está más cerca del sol o más lejos del sol es imposible que haya vida. Entonces Dios todo lo hizo perfecto, pero lo hizo perfecto
conforme a Él quería. Y es algo que nos da este Salmos en el versículo 6, 7 y 8. Más adelante vamos a leer el versículo 8, pero debemos conocer y reconocer estas cualidades que solo Dios tiene, que Él es omnipotente y Él puede hacer y deshacer como Él quiera. Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida, Él puede hacer lo que quiera con lo que está a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que nosotros, incluso nosotros, no podemos hacernos crecer más. A veces muchos de nosotros estamos muy chiquitos o estamos muy grandotes y queremos estar más chiquitos o más grandes, pero incluso nosotros no podemos, sino que solo puede Dios y es conforme a su voluntad, es conforme a Él quiere. Ya nos da igual un poco más de historia, porque sabemos de que es importante conocer la historia del pueblo de Israel, es importante conocer la historia del pueblo de Dios, porque a través de la historia nosotros tenemos las enseñanzas, a través de la historia tú y yo, amado hermano, podemos ver los milagros, ver los prodigios que hizo Dios con el pueblo de Israel, con grandes personajes de la Biblia. Incluso el salmista toma fragmentos de la historia para hacerlos reconocer y lo que quiere compartirnos, que dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. ¿Qué señales y prodigios había enviado Dios a Egipto? Las plagas. Primero, ya digamos es una parte más dura, ¿no? Pero antes Moisés le había dicho a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Jehová dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. El gran yo soy dice: deja ir a mi pueblo. Y a veces nosotros no hacemos caso a las señales y a los prodigios que hace en nuestras vidas, sino que hasta que vienen, ahora sí, acá dice: envió señales y prodigios en medio de ti, pero en el versículo 8 dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Jehová se ha manifestado a nuestras vidas de muchas maneras, en nuestro trabajo, en nuestra familia, quizás en nuestro ámbito de salud, o incluso al despertar, cuando vemos el amanecer en nuestras vidas, en nuestro rostro reflejado la luz del sol. Ahorita ya con el nuevo horario, ya más temprano ya sale la luz del sol, entonces, híjoles, las maravillas de Dios son sorprendentes y Él se refleja a cada uno de nosotros, se ha manifestado de muchas maneras. Y si nos poníamos a contar todas las maneras en las que se ha manifestado en nuestras vidas, yo creo que cada quien tendría su punto esencial en el cual podría decir: bueno, se ha manifestado de esta manera y yo he visto sus milagros, he visto sus prodigios. Y es una excelente noticia para cada uno de nosotros, porque estamos seguros de que Dios sigue con nosotros, de que Él está con nosotros haciendo señales, haciendo prodigios en cada uno de nosotros. Incluso los podemos ver no solo en nuestras vidas, también en las vidas de las familias que nos rodean, en otras partes del mundo, como Dios sigue haciendo milagros a nuestros hermanos que se encuentran en problemas, en enfermedades, en persecución. La palabra de Dios ha sido fiel, incluso allí en el pueblo de Israel en este tiempo. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios. Versículo 9 dice: envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos: oh Sehón, rey amorreo, a Gog, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Y yo te decía, ahorita en estos versículos estamos haciendo historia, estamos recordando parte de la historia del pueblo de Israel. Yo te decía, en su tiempo, en este contexto, en el tiempo cuando está el pueblo de Israel, había muchas naciones. Antes de que llegaran a la tierra prometida también pasaron por muchos reinos, incluyendo en la tierra prometida pasaron por muchos pueblos, por muchas naciones, por muchos reinos, y tuvieron guerras con aquellos reinos. Pero la palabra de Dios
Dios mismo siempre estuvo con su pueblo ayudándolos en cualquier problema. Cuando ellos tomaron la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo qué hacer a través de Moisés, a través de Josué, de cada uno de los sacerdotes, de los reyes. Dios le dice a su pueblo qué hacer, y todavía en este tiempo Dios nos dice a nosotros qué hacer a través de nuestros hermanos que predican, no solo a través de ellos. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos las escrituras, por ahí también nos habla Dios y nos dice qué hacer, qué debemos de hacer. Pero si no estamos preparados, si no estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer caso a aquellas señales, a aquellos prodigios que Él tiene para cada uno de nosotros? Y como resultado, ¿qué fue? Que Él dio la tierra que ellos tenían por heredad. Si más adelante puedes ver en tu Biblia, a veces en la parte de atrás o en tu casa, el territorio que tenía el pueblo de Israel era grande, era numeroso los kilómetros que ellos tenían de posesión, y es porque Dios ya había planeado algo para ellos, y todavía en este tiempo sigue planeando algo para ellos, para el pueblo de Israel, para cada uno de nosotros, para sus siervos. Y yo te decía anteriormente, ya encontramos una cualidad que es única de Dios, que es omnipotente, que Él puede hacer lo que Él quiera. Y en el versículo 13 encontramos otra cualidad que dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Yo estuve analizando cómo se hace, bueno, eterno es tu nombre, y llegué a analizar de una manera bien, porque Él es omnipresente, Él está en todo momento, en todo tiempo. Sabemos de que Dios ahorita está aquí con cada uno de nosotros, de que Dios está con nuestros hermanos en sus casas, pero aquí nos dice algo muy importante: oh Jehová, eterno es tu nombre. Dios también estuvo con el pueblo de Israel, Dios estuvo con cada uno de los profetas que se levantaron, con los apóstoles, con los reyes que se levantaron, y Dios todavía sigue estando con cada uno de nosotros en este tiempo. Por eso dice: tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y como nosotros recordamos la memoria, yo te decía, la historia es muy importante. Una interpretación de afuera del mundo que le dan a la historia es para que la historia fue hecha, la historia fue creada para no repetir los mismos errores que tuvieron nuestros antepasados, pero a veces, por más de que hay historia, siempre repetimos los mismos errores. Entonces, nosotros aquí tenemos la historia, amados hermanos, nosotros aquí tenemos las leyes, los estatutos, los mandamientos, para no repetir los errores que quizás nuestros antepasados cometieron, o nosotros mismos la semana pasada, el año pasado cometimos. Debemos estar confiados en el Señor Jesucristo y aprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y te digo, también comentaba al iniciar que el libro de los Salmos también nos da profecías. También en el libro de los Salmos podemos encontrar unas profecías, y esta es una de ellas, porque Jehová juzgará a su pueblo, y eso lo vimos con Misael cuando estábamos estudiando Apocalipsis. ¿Para qué vamos a ser cada uno de nosotros juzgados? No vamos a ser juzgados para condenación, sino vamos a ser juzgados para galardones, amados hermanos. Vamos a ser juzgados conforme a las obras que hemos hecho, vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho aquí en esta tierra, a cómo hemos trabajado, a cómo hemos cumplido la palabra de Dios. Entonces es muy importante. Y también dice: y se compadecerá de sus siervos. Y en verdad, cuando estudio el libro de los Salmos, también es uno de mis libros favoritos. Ya a los jóvenes les había dicho también que mi libro favorito es el libro de Job, pero también el libro de los Salmos es uno de mis favoritos, porque podemos aprender muchas cosas, y podemos aprender también el amor que Dios tiene a su pueblo, y también la importancia que tú y yo debemos darle a Dios, la importancia que tú y yo debemos darle a nuestro Señor Jesucristo, a Jehová. Porque ahora en estos versículos
vamos a ver algo que agobiaba en aquel tiempo al pueblo de Israel. Estoy seguro que en este tiempo eso mismo nos sigue agobiando a cada uno de nosotros. Eso mismo nos sigue agobiando, quizás no de una manera como era en ese tiempo, y te estoy hablando de los ídolos, porque en el versículo 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y en ese tiempo, del pueblo de Israel, de los reyes, había muchos ídolos. Cada nación tenía a su dios, a su ídolo, a Dagón, a Quemos. Había muchos ídolos. Y algo que nos dice Dios a través de su palabra es de que ellos son de plata y de oro. Y yo te digo, quizás en este tiempo no vamos a encontrar ídolos de plata y de oro que están esculpidos, no sé, afuera en las calles, que los pueden adorar cuando están necesitados. O a veces sí, ¿no? Podemos encontrar de muchas maneras. Pero algo que marcó mucho mi vida, que nos decía nuestro hermano Misael cuando compartía, a veces nosotros mismos hacemos ídolos cuando le dedicamos más tiempo a una cosa y no a la palabra de Dios, cuando le dedicamos más tiempo al trabajo, al estudio, a nuestras amistades, a nuestras necesidades, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, y dejamos a un lado la palabra de Dios. Nosotros mismos, yo te decía, en este tiempo es algo también que nos agobia, es algo que siempre va a estar como haciendo esa incomodidad de nuestras vidas. Hacemos ídolos cada uno de nosotros. Y yo te decía, acá nos dice que son de plata y de oro, obra de manos de hombres, y ya nos da unas características. En el versículo 16 dice, tiene boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Y algo que pude encontrar también acá, amados hermanos, es de que cuando las personas iban a buscar a los ídolos, iban para pedirles de que tenían necesidad de algo. Pero Dios nos dice que ellos tienen boca, fueron hechos con boca por medio de las manos de los hombres, decía, ¿no? Pero ¿qué era de ellos? Que no hablaban. Ellos no les podían contestar la necesidad. Quizás si una persona iba y le buscaba al ídolo y le decía, oye, tengo necesidad de trabajo, de dinero, el ídolo no le podía hablar. Es lo que nos da a entender aquí. A veces, y ya en el versículo 16 también dicen, tienen ojos y no ven. Sus ídolos hechos por mano de hombres no veían la realidad, no veían la realidad que quizás sus seguidores querían darle, ¿no? Porque cuando iban a pedir ese apoyo, ese consejo quizás a sus ídolos, pues no veían la necesidad que había. Tienen orejas y no oyen, entonces tampoco escuchaban la necesidad. Si no escuchaban la necesidad, ¿cómo podían resolverla? Y no hay aliento en sus bocas, no hay vida, no había vida en ellos. Pero ahora algo que encontramos y que lo pasamos a Jehová, a nuestro Dios, es de que Él tiene boca, Él puede hablar a nuestras vidas, Él puede hablar a nuestra necesidad, Él puede hablar cuando nosotros estamos padeciendo por algún problema, por alguna aflicción. Él tiene ojos, amados hermanos, y puede ver nuestra aflicción. La palabra de Dios dice que incluso antes de que salga la necesidad que tenemos, Él ya la sabe, Él ya la conoce. Porque es omnisciente, pero también porque Él tiene ojos, Él nos ve a cada uno de nosotros. Él ve lo que padecemos, Él ve la necesidad en la cual estamos. Tiene orejas y no oyen, acá nos dice, pero Jehová, Él sí tiene orejas y Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones. A veces quizás se nos hace complicado la oración, se nos hace complicado quizás hablarle a nuestro Señor Jesucristo, decirle cómo nos sentimos, y es un buen momento para decir a veces, pero a veces ponemos excusas y nos preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me pondrá atención? Si a veces
analizamos nuestras vidas y somos de lo peor, ¿no? Y a veces pensamos, ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios me verá a mí? ¿Será que Dios está conmigo? Aquí algo claro que podemos ver es que Dios está con cada uno de nosotros, que Él tiene cualidades, tiene boca, puede hablar a nuestra vida, puede ver nuestra necesidad, puede escuchar nuestra petición, puede ver también de cada uno de nosotros, y es un buen impulso para seguir adelante, amados hermanos. Y yo te animo que si estás dudoso de que si Dios puede escucharte, sí te escucha. Tenemos nuestras oraciones todos los días a las 10 de la noche. Tenemos nuestras oraciones de manera presencial los sábados a las 8 de la mañana. Sea un minuto, sea media hora, sean 15 minutos, dediquemos ese tiempo para hablar con Dios. ¿Cómo nos sentimos? ¿De qué tenemos problema? ¿De qué tenemos necesidad? Y vas a ver, amado hermano, que Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Y así como Dios se manifestaba en el pueblo de Israel, así también se va a manifestar en nuestras vidas. Y es algo muy duro lo que nos dice después de que da la descripción de los ídolos que había en ese tiempo, que no hablaban, que no veían, que no escuchaban. Porque dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Estadísticamente hay muchas personas que van tras un Dios, hay muchas personas que van tras imágenes, incluso hay muchas personas que van tras sus propias ideas. Y yo te decía, también es una forma de ídolos que ellos hacen. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que son semejantes a los ídolos que vemos ahí, quizás adornando algo, ¿no? Que así como son los ídolos que no hablan, que no ven, que no oyen, así también son los que los siguen. Así también son los que en ellos confían. A veces yo he tenido la posibilidad también de hablar con personas que están 100% comprometidos con su creencia, con lo que ellos creen, y están cegados y confían de todo corazón, aunque les esté llevando los problemas, las necesidades. Ellos confían de que los pueden salvar, de que sus ídolos, que sus dioses los pueden escuchar, los pueden oír, y que en algún momento les van a cumplir su necesidad. Pero ¿qué dice Dios? Que son semejantes a los que ellos creen, no hacen nada. Y es algo muy duro, porque si nos ponemos a reflexionar en nuestras vidas, y si cada uno de nosotros tiene un ídolo, es muy duro tratarlo de esa manera en nuestras vidas, ¿no? A veces le damos más importancia a otras cosas y hacemos de eso inanimado, de eso que no tiene ninguna relevancia en la vida, algo más importante a lo que en verdad debemos tener la importancia, que es alabar el nombre de Dios, aprender de su palabra y exaltarlo. Yo te decía, en la palabra de Dios podemos encontrar quizás implícitamente algunas características y sentimientos también que Dios tiene. Y aquí podemos encontrar de que Dios es un Dios celoso por cada uno de nosotros, que no debemos de andar jugando y haciendo ídolos en nuestras vidas. No solamente cuando las cosas van bien debemos buscarlo, sino en cada momento, sino en cada instante de nuestras vidas. Si tienes problemas, si tienes necesidades, no te alejes de Dios. A veces en ese momento, en ese estado de tu vida, es cuando Dios está más dispuesto a buscarte, a hablar contigo. Pero a veces cuando tenemos todo, cuando tenemos paz, tranquilidad, todo nos va bien en la vida, no buscamos a Dios. Y acá podemos encontrar de que Dios es celoso por su palabra, Dios es celoso por cada uno de nosotros. Y no debemos de apartarnos de Él, sino en todo momento buscarlo. Y en el versículo 19 ya vamos a terminar. Dice: casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que temáis a Jehová, bendecida a Jehová. Entonces, todos debemos bendecir a Jehová. Acá nos dice, cada casa debe bendecir a Jehová. Y en este momento también todos debemos bendecir a Jehová, amados hermanos. No importando dónde nos encontramos, quizás no importando nuestra ubicación geográfica,
no importando si somos de diferentes estados, de diferentes países, de diferente lenguaje, debemos de alabar a Jehová. Algo muy importante que encontramos aquí en estos dos versículos y algo que permanece, que dice: bendecid a Jehová. Todos debemos bendecir a Jehová, amados hermanos. Todos, no importando nuestra condición, no importando de dónde somos, debemos bendecir a Jehová. ¿Y cómo podemos bendecirlo? Bueno, en este versículo 35 nos da una de las muchas maneras que podemos bendecirlo. Y lo encontramos al principio del versículo, que dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Y en tu casa, yo sé que tienes en tu mente varias formas de poder bendecir a Jehová. Yo solamente te di una en este día. Una de las muchas formas que nosotros podemos bendecir a Jehová: con nuestra voz, con nuestra forma de comportarnos, con la forma de hablar incluso. Hay muchas formas, amados hermanos, y también reflejamos el amor de Dios a través de esas acciones que tenemos. Cada uno de nosotros debe bendecir a Jehová. A veces mucho pleito, ¿no? A veces hay muchas ideas de que solamente los líderes deben bendecir a Jehová, solamente los encargados deben bendecir a Jehová. No, todos debemos bendecir a Jehová. No importa si es el pastor, el diácono, el hijo del pastor, la familia pastoral, no importa. Todos debemos seguir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como tuvo el propósito cuando leíamos en versículos anteriores que Él había escogido a Jacob, a Israel, así también Dios nos ha escogido a cada uno de ustedes. Dios ha escogido a cada uno de nuestras vidas. Aunque sientas que todo se te venga encima, recuerda que Dios te ha escogido. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y termina de una manera sorprendente este Salmos, que dice: desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Desde Sión sea bendecido Jehová. Y si nos ponemos a medir cuánto es de aquí a Sión, cuánto es de aquí a Jerusalén, es muchísimo. Y todo eso que dice que todos deben bendecir a Jehová, entonces aún más debemos estar gozosos y alegres de que no solamente en Oaxaca, no solamente en México, no solamente nuestros hermanos de las otras Calvary, en Boise, en San Mateo, están bendiciendo a Jehová, sino también en otros continentes, en otras partes del mundo están bendiciendo a Jehová. Y eso es lo que nos debe impulsar adelante, amados hermanos, a seguir buscando a Dios, a seguir aprendiendo de su palabra, a cumplir sus mandamientos y a recordar su nombre, a recordar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces, yo te recuerdo una vez más, amados hermanos, una de las muchas maneras que podemos glorificar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, y aprender de su palabra, es alabar con nuestra voz, con nuestras palabras. Acá nos dice cantar salmos. También cuando nosotros entonamos cánticos es una manera de alabar su nombre. Una de las muchas maneras que tú puedes encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero si no las escudriñamos, si no las estudiamos, pues no vamos a encontrarlas. O si tenemos problema y no tenemos necesidad, vamos a hacer lo que nos dice el versículo 18, que vamos a ser semejantes a los ídolos que no hacen nada. Y quizás vamos a depositar nuestra confianza en algo que no existe, en algo que no habla, en algo que no escucha, en algo que no oye. Pero si escudriñamos la palabra, si aprendemos de ella, estamos confiados de que estamos depositando nuestra confianza en alguien que nos escucha, en alguien que nos oye, en alguien que nos ve, en alguien que nos habla todavía en este tiempo, y en alguien que puede ayudarnos a seguir adelante, y en alguien que nos puede ayudar en nuestro problema y en nuestra necesidad. ¿Por qué no inclinas tu rostro, amado hermano, y vamos a orar por esta enseñanza que Dios quizás sea un poco rápida o quizás fue un poquito repetitivo, pero es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos aprender a alabarle,
que también así como Dios es celoso con cada uno de nosotros, que nosotros seamos celosos con Dios y que no le quitemos el tiempo con otras cosas, sino que nuestro tiempo sea destinado para Él y podamos poder aprender de su palabra y que Dios bendiga nuestras vidas. Y vamos a orar por la enseñanza de esta noche. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos das y gracias porque nos permites poder aprender de tu palabra y porque nos permitiste poder recordar que tú estás presente aún en este tiempo, así como estuviste presente con el pueblo de Israel, con Jacob, con Abraham, con Moisés, con el rey David, con los apóstoles. Tú estás presente en este tiempo en nuestras vidas, Padre. También gracias porque sabemos de que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre. Y todavía en este tiempo sigue haciendo señales, sigue haciendo prodigios en nuestras vidas, Padre. Enséñanos a aprender, a cumplirlas, a dejarnos llevar por tu presencia, Padre, y a depositar nuestra confianza en ti. Que tú nunca te apartes de nuestras vidas, Padre, sino que estés cada día en nuestro diario vivir, que estés cada día en las acciones que tomamos, en nuestra palabra, en nuestra actitud, que tú estés presente en cada uno de nosotros, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí de manera presencial y de mis hermanos que se conectaron también, Padre Santo, que esta enseñanza haya sido de bendición, Padre, que sea de provecho para cada una de sus vidas, Padre, y podamos llevarla a la práctica y podamos recordar que tú eres real, Padre Santo, que tú eres poderoso, que tú eres omnipotente y que todo lo que quieres tú lo haces sin ningún impedimento, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Jesucristo.